Bueno, vamos a ver un poquitito esto de la progresión sobre la mesa, ¿eh? Entonces siempre trabajamos con el papel, que decíamos que el papel se dobla al medio. Entonces, utilizando el lomo de la prenda, yo voy a agrandar 3/4 de centímetro. Les aclaro, yo trato siempre de que el molde me quede limpio. Presten atención a eso, porque hay gente que por ahí hace esto, marca esta raya, vuelve a marcar la otra, y el molde quedó con un montón de rayas. Y a veces lo que sucede de esa manera, que ustedes van a cortar a veces, y van a cortar mal, van a cortar por una raya que no corresponde. Entonces, si se quiere hacer una marquita chiquitita, los 3/4 de centímetro acá y 3/4 de centímetro acá. Siempre recuerden que el molde hay que trabajarlo en paralelo con la línea, los movimientos son horizontales o verticales. Entonces, vamos a ver, 3/4 de centímetro agrando, ¿eh? Por supuesto que yo ya lo tengo en la cabeza, el 3/4 de centímetro ya lo tengo incorporado, pero ustedes lo pueden medir con el centímetro hasta lograr esa precisión. ¿Y qué marco? La parte de abajo, la base de la manga, marco un pedacito de arriba y un pedacito de la sisa. Fíjense lo que hice, ¿eh? Abajo, costado y media sisa. Vuelvo al lomo, vuelvo al centro, lo hago coincidir bien acá en la línea de centro. Levanto medio centímetro, miren dónde lo miro al medio centímetro, acá. Levanté medio centímetro y después estaba la corrección de la copa. No solo tengo que levantar medio centímetro, sino que apartar en este sentido 2 milímetros. No sé si se alcanza a ver bien, pero 2 milímetros es apenas una lucecita blanca acá. ¿Está? 2 milímetros. Y en ese punto termino de marcar la copa de la manga. Y en ese punto me aseguro que esto se fue ampliando también, es decir, acá se amplió 3/4 de centímetro, acá se amplió 2 milímetros, y acá en la base solamente 1/4 de centímetro. Es muy poquitito lo que se agranda, ¿eh? Que yo puedo dibujarlo con la regla o utilizando la misma manga. Fíjense, utilizando la misma manga de regla, yo puedo dibujar, ¿sí? Y ahí tengo, de paso miramos cómo queda la progresión. Por supuesto, esto se nota más cuando hay mucha cantidad de detalles, pero fíjense que lo que pasa con la línea de costado. Acá tiene 3/4, acá tiene medio en una manga 3/4 y acá tiene 1/4 solamente en el puño. Hay que hacer esa corrección, si no la manga se va deformando a través de los talles. ¿Cómo tendríamos que hacer ahora? Cortarlo por fuera y después en una de las capas ir llevando esta pequeña variación que tiene la sisa del delantero. Por supuesto, ustedes ahora todavía en moldería no han aprendido a dibujar la manga, pero más adelante, cuando aprendan a dibujar la manga, van a ver que esto lo hacemos siempre y van a saber por qué se hace. ¿Está? Por ahora nosotros siempre piensan que el progresionista no tiene por qué saber de moldería. Muchas veces el progresionista es un ayudante del modelista, o sea que recibe un molde y me dicen, este molde hay que hacer la progresión. Entonces, por ahí yo no sé hacer la manga como progresionista que soy, pero sí tengo que saber progresionarla, ¿está? Por eso nos va a pasar que en progresiones, por ejemplo, van a aprender a hacer la progresión del pantalón mucho antes que en el otro curso o en el curso de moldería aprendan a hacer el trazado del pantalón. Pero eso no tiene que ver, porque son dos oficios que son distintos. El progresionista puede comprar una revista de moda y ver el molde hecho y tiene que saber progresionarlo, ¿está? Entonces, vamos a ver, esa sería la ampliación, vamos a ver cómo haríamos la reducción, ¿sí? Por supuesto, es siempre igual. Ya acá yo tengo que correr en este sentido el molde, lo hago exagerado para que se note, pero fíjense que al no ver las rayas me encuentro con complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, una opción sería hacer una marquita acá y una marquita acá, y decir, de esa marquita me vengo para adentro 3/4 de centímetro. ¿Ah? Es decir, una marquita, no hagan líneas largas, no hagan líneas rectas, porque después si no nos equivocamos, vamos por ese lado, cortamos por una línea que no nos corresponde. Entonces, en ese punto, hicimos el movimiento al revés, marcamos abajo, un pedacito del costadito y media sisa. ¿Está bien? Ya está el primer paso. Segundo movimiento que hacíamos, volvíamos al centro, volvemos al centro, antes subíamos medio centímetro, ahora ¿qué hacemos? Bajamos medio centímetro, o sea que me voy a ir para allá, ¿está bien? Bajo medio centímetro, y acá ¿qué pasa? En la corrección de la copa, le daba la lucecita para acá, ahora tengo que hacer lucecita al revés, apagadita de luces esto, ¿no?
es muy mínimo el movimiento, por eso se lo explico. Bajamos medio centímetro y bueno, digo, dibujo la copa, no, me va a quedar siempre igual. Tengo que llevar un poquitito para allá, para reducirla un poquitito y para que esto me quede 2 centímetros más angosto de lo que era el original. Entonces, venimos acá, dibujo la copa y después, bueno, para terminar, si quiero ya dibujo el delantero de la manga. Fíjense, dibujo el delantero siguiendo la formita del anterior, ¿sí? Y tengo que hacer la corrección del puño. Pongo puño con puño, los dos iguales. El de la reducción tiene que ser 1/4 de centímetro más angosto que el original. Tomo los dos puños, las dos medidas, y este tiene que ser 1/4 más reducido que el original. Y ahí vuelvo, ¿no es cierto?, a dibujar la línea de costado. Cuando van a cortar, es lo mismo cortar, esta sería, si este es el talle 44, yo acá hice un 46 y un 42. Cuando van a cortar, siempre es conveniente que usen 2 alfileres, un alfiler acá, porque no corten sin alfileres, porque si no sucede que el papel, la cartulina, como que se van desplazando. Entonces, cortamos, siempre con 2 alfilercitos nos arreglamos, y fíjense cómo voy a cortar la manga. Corto. Y el tema es aquí en la copa, como voy a cortar. Voy a cortar primero por la línea de afuera, ¿sí? Por la línea del trasero. Y después, ya saco los alfileres y voy a hacer esa rebanadita que corresponde al delantero de la manga. De paso les explico esto también, porque cuando tengo esta manga así en papel yo lo noto perfecto. Pero cuando esto yo lo corto en seda o en gasa, a veces no queda muy en claro cuál es el delantero y cuál es el trasero de la manga. ¿Cómo se marca eso para el tallerista? Se hace un piquetito, esta es la máquina, la piqueteadora, la tijerita de piquetear, se hace una marquita en el delantero, es decir, la costurera cuando ve esta marca en el delantero a cualquier altura, sabe que es el delantero de la manga. Y todas las mangas lleven también un piquete de aplomo, que se dibuja acá en el centro, que es el piquete de costura que se hace coincidir con la costura del hombro. Es decir, talle por talle yo voy a tener que mantener el piquete del hombro y el piquete que marca el delantero de la manga. Y por supuesto, a lo mejor si esta manga tuviera un dobladillo, también iría un piquete donde yo quiero el dobladillo de la manga. Entonces, de esa manera, talle por talle, yo tengo toda la progresión, desde el talle, y lo voy llevando a través de los talles. ¿Está? Entonces, es muy sencilla la manga, pero yo lo que digo que ahora, a partir de ahora, ya tenemos como las 3 partes básicas de una prenda. Ustedes sabiendo progresionar un trasero, un delantero y una manga, quizás nos faltaría el cuello, pero hay infinidad de prendas de prêt-à-porter, de ropa de dama, que ya pueden progresionar, que a veces son prendas sin recortes, ¿no es cierto?, saquitos. Les aclaro que se progresiona lo mismo para una campera, para un saco, para un vestido, que para una camisa, que para una remera. Cambia, lo que cambia es el molde original, pero la progresión se hace exactamente igual. Después sí, primero vamos en esta etapa de progresiones, vamos a hacer primero los bloques enteros. Ya, por ejemplo, la clase que viene vamos a hacer la manga japonesa, después la sisa recta, cómo se progresiona, la manga raglan, y después sí, en el próximo cuadernillo, en el próximo bloque de 4 clases, vamos a empezar a trabajar las prendas con recortes. Bueno, por ahora dejamos, bueno, los espero en la próxima clase ya con el corte de la manga japonesa. Chao, chao.